Saludos, recibe una cordial bienvenida a este tu canal, Apocalípticamente Integrados. El capítulo de hoy vamos a tratar un tema que en cierta medida tendrá un salto respecto a todos los anteriores. Podría decirse que es un capítulo que manifestará un estado de excepción. Este video responde a las coyunturas civilizatorias por las cuales nos encontramos pasando ahora en el mundo entero. Uno en que se intentará una reflexión sobre la realidad que pueda llegar a gustar o no. Esta vez no habrá un video de mi persona hablando a la cámara sobre una filosofía de X o Y personaje. Esta vez solo será mi voz tratando de rodearlos y explicarles qué es lo que está pasando en Colombia. Esta vez no será un video de mi persona hablando a la cámara. Esta vez solo será mi voz tratando de rodearlos y explicarles qué es lo que está pasando en Colombia. Pero este video no será precisamente sencillo, porque no va a estar plagado de ejemplos. Será un video más analítico, más conceptual y abstracto, que podría ser difícil de seguir en algunos momentos. Pero este es un momento de crisis en el que vale la pena filosofar acerca de la realidad. La crisis es el modelo en el que estamos viviendo, el sistema que estamos nosotros siguiendo con toda tranquilidad, como si fuéramos un simple rebaño que está siguiendo un pastor. Antes de comenzar, habría que presentar unas palabras preliminares. La filosofía es una clase de puente creador porque le permite al ser humano expresar la condición humana desde su banalidad hasta su profundidad, pero siempre intentando encontrar el sentido originario que conecta lo uno con lo otro. Y como puente, la principal tarea es la comunicación de dos puntos que no podrían entrar en contacto directamente. Conforme a lo anterior, el filosofar es un ejercicio de la humanidad que tiene por finalidad comprender la realidad de lo que hay y de lo que se nos da ante nuestros ojos. Pero así como la filosofía puede inteligir lo más puro y sagrado, también nos permite inteligir lo más bajo y mundanamente reprobable: la violencia. He dicho que la reflexión es una actividad, la cual es capaz de volcarse sobre otra actividad con la finalidad de discernir lo que ella es o de lo que se compone. En este caso, la reflexión recaerá sobre la violencia. No obstante, podemos pensar que la violencia en el mundo se presenta en multitud de formas que nosotros sabemos reconocer, porque es necesario saber: la violencia es la generación de un efecto particular sobre el otro. Esto es el dolor. Ahora bien, la violencia instrumentaliza la efectuación del dolor sobre la corporalidad del otro, como una finalidad determinada solamente por el contexto en que se recurre al ejercicio de tal violencia. Debemos tener algo en cuenta. Aunque el dolor se presente en la violencia, no quiere decir que todo dolor es violencia. Puede surgirte una pregunta: ¿cómo distinguir el dolor llano del dolor causado por la violencia? Para responder a esta pregunta, arrojaré una definición muy provisional para este video, a saber: el dolor es el estado en que confluyen inarmonía, desequilibrio y destrucción de la corporalidad. En primera instancia, el dolor como inarmonía implica que hay una ruptura clara y evidente en la proporción y la correspondencia entre los elementos de un conjunto. En segunda instancia, la palabra equilibrio a veces es tomada como armonía, lo que parecería querer lanzarnos a la inarmonía, pero dada su cercanía, el desequilibrio nos lleva un poco más allá. Nos informa que la desproporción y su falta de correspondencia entre los elementos de un conjunto conducen indefectiblemente a la exigencia, a la necesidad de compensación entre las proporciones y correspondencias entre elementos por medio de la destrucción mutua. En tercera instancia, aparece que esa corporalidad no remite única y exclusivamente al cuerpo. Vamos a entenderla como aquello que genera una afección sobre el cuerpo, directa o indirectamente.
Y esta relación, que debido a la presencia de una inarmonía, se ejerce al interior de la corporalidad humana una reacción compensatoria que intenta, por la fuerza, destruir las oposiciones desproporcionadas y faltas de correspondencia entre los elementos del conjunto. Entonces, el dolor es una desproporción y una falta de correspondencia que, por acción opositora de las mismas cualidades antes dichas, conduce a la destrucción mutua de tales elementos componentes, siendo reflejados en la corporalidad. Pero, ¿cómo entendemos que no todo dolor es violencia? Por ejemplo, cuando vamos por la calle y encontramos a la persona amada entregada en un beso profundo con un tercero, nosotros como seres sintientes interpretamos este dolor como un dolor llano o una violencia si entendemos las circunstancias de nuestra relación afectiva con esa persona. Sí, por un lado, nuestra relación es de amistad o de un amor lejano e imposible, si lo decimos entre comillas, surge en nosotros ese dolor que nos rompe el corazón, pero del cual no podemos sino permanecer en silencio porque no nos corresponde ningún enjuiciamiento o reclamo por el dolor que se genera en nosotros. Por otro lado, la violencia existe cuando nosotros, como seres humanos, establecemos junto a esa persona una relación afectiva de confianza. Claro, cuando se han hecho los acuerdos correspondientes en dicha relación. Así, nos vemos defraudados en lo más profundo de nuestra persona, sintiendo que sobre nosotros se ha ejercido una violencia. Insisto, la violencia prevé la generación de un dolor en el otro, al causar inarmonía, desequilibrio y una cierta destrucción de la corporalidad de la persona objeto del acto violento. Por eso, podemos separar un hecho doloroso frente a un hecho de violencia, toda vez que un desastre natural puede destruir una ciudad y así alcanza a ser llamado un hecho doloroso. Más un hecho violento puede ser el acto de ordenar tanto a policía como a ejército que disparen a matar a los civiles. Pero, ¿por qué hablar de la violencia? Porque hoy entendemos nosotros los colombianos que se está ejerciendo sobre nosotros una violencia, una parte del actual gobierno elegido por las mafias Momento, no puedo utilizar esta palabra. YouTube probablemente me la bloquearía, me censuraría el video. Vamos a cambiarlo. Cada vez que yo vaya a decir esa palabra de voy a cambiarla por horror y voy a ponerle el sufijo ismo. En vez de utilizar la palabra terror con el sufijo ismo, voy a reemplazarla por horrorismo. El horrorismo al que estamos siendo sometidos actualmente es una política propuesta desde hace ya mucho tiempo por los gobiernos de corte neoliberal en Colombia y es de suponer que en el resto del mundo por las condiciones que nosotros vimos el año pasado a lo largo y ancho del mundo. Toda esa cantidad de manifestaciones tratando de hacer evidente que este sistema ya no es el que puede hacernos vivir. Antes bien, es el que nos ayuda y que nos conduce progresivamente a la muerte. Ya hemos sabido que el Estado que regentó con mano dura el criminal genocida más siniestro de América Latina viene a actuar nuevamente sobre el pueblo colombiano al llamar en otro momento a la realización de masacres con sentido social y ahora da las órdenes de hacer ascender el infierno a la tierra para que todos teman su poder casi absoluto en estos momentos en que su títere ha cooptado los poderes públicos para hacerlos serviles al jefe del Estado Mayor del paramilitarismo. Tal como puede inferirse de las investigaciones que se realizaron sobre su hermano y que solo pudo salir en libertad por vencimiento de términos al retrasarse con total intención las audiencias para su juzgamiento o todas las menciones que líderes paramilitares han hecho de la actuación de este personaje en la guerra colombiana. Entonces nos preguntamos ahora, ¿cómo actúa el terror? El terror aparece cuando el ser humano hace una abstracción pura del miedo, es decir,
Cuando el ser humano siente miedo, este puede remitirse a una cosa en particular. Tiene un objeto al cual referirse y frente a su presencia queda imposibilitado para actuar. En este sentido, el miedo siempre tiene una referencia frente a la cual ese ser humano se siente atacado brutalmente, inmisericordiamente, aunque sea su sola presencia. Mientras que en el terror es algo más abstracto, pues el terror surge como una radicalización del mundo. Podría decirse que el terror surge cuando el mundo se ha totalizado, como objeto de miedo. Así que la totalización del miedo se refiere al todo, pero también a la nada. De ahí que el terror surge cuando el todo y la nada se unifican en la indeterminación absoluta de lo que es. Siguiendo por este camino, hay una cualidad que está presente en ambos elementos, miedo y terror, y cuya diferencia solo es de grado, la violencia. En el miedo como fobia sentimos que se ejercerá una violencia sobre nosotros, pero en el terror, esa sensación de violencia se siente magnificada porque su procedencia es indeterminada. Ya no solo hablamos de un objeto indeterminado, un objeto al que no podemos darle nombre o figura, sino que también tenemos que decir que su posición en el espacio de lo mental o de lo físico es igualmente indeterminable. De ahí que podamos decir con toda claridad que el terror es una apuesta ontológica disolvente de la humanidad. Y eso es lo que hemos vivido durante tanto tiempo en Colombia, tantas décadas viviendo el reinado del terror, siendo este reinado impuesto por élites colombianas para crear cuerpos y mentes dóciles, mentes maleables, mentes que se postren en un estado de indefensión tal que cualquier cosa que pueda ser presentada, incluso si va en contra de los propios intereses y evidencias de lo que nosotros observamos, sea aceptado sin chistar por quienes sufren del terror. No es por nada que el pensamiento capitalista en Colombia le ha resultado rentable hundir tan profundamente al pueblo colombiano en la condición antes dicha, en el terror, que desde siempre se ha constituido como una política con la cual dirigir al pueblo. Ya bien sabemos que en Colombia surgieron los primeros grupos paramilitares, pájaros, chulavitas, etc., que cualquier otro tipo de organización armada. La dirección y gobierno de la agenda pública colombiana ha encontrado que solo a partir de la violencia se puede dominar al pueblo colombiano. Un pueblo tan traumatizado, tan torturado psicológicamente, entiende que la única forma de dirigir los destinos de esta nación implica el uso de una mano dura, una mano de hierro que destruya la moral de la nación. No es casualidad, entonces, que Colombia sea uno de los países más corruptos del mundo, porque una nación sometida al terror durante casi 200 años no puede engendrar con facilidad sujetos éticos. Hacen de la violencia y la venganza la única exigencia ética de acción, razón por la cual las élites consideran al colombiano de a pie, al nuevo rico y demás como una excrescencia que puede ser despachada con facilidad y sin que nadie se moleste en extrañarlo. Pero esa condición en que mantienen al pueblo colombiano como excrescencia es la representación, creámoslo o no, de lo que son las élites colombianas en la profundidad de su alma. Con mayor claridad, las élites son la excrescencia suprema de este país, son la basura que corrompe todo lo que entra en contacto con ellos, y por eso el pueblo colombiano actúa, piensa, siente como las élites piensan, actúan y sienten. Ya vemos tantos mensajes de odio, de desprecio, de incitación a la desaparición y al asesinato de parte de estas personas que responden a esos idearios de las élites, que creyéndose una parte más de la élite, reproducen su sistema de valores, aunque para esas verdaderas élites ellos no sean más que basura que pueden desechar fácilmente. Por eso es que a dichas élites les ha caído como anillo al dedo la aplicación de uno de los sistemas económicos más sanguinarios de la historia, el capitalismo neoliberal. Una doctrina que solo parece abierta a la diferencia, a las opiniones y al diálogo, siempre y cuando en esas diferencias, opiniones y diálogo
no haya contradicción frente a lo que ellos opinen. Es decir, el neoliberalismo es tan amplio y abierto a todo como el hombre que grita y sabe que el sonido que recibirá será el eco de su propia voz. El neoliberalismo no busca crear condiciones para que los seres humanos sean sujetos críticos, sino que busca que sean partidarios de una causa, que sigan dogmáticamente a un caudillo, porque ellos solamente esperan la adhesión, jamás una conversación. ¿Y cómo logra el neoliberalismo la adhesión partidaria? Sencillamente, y como lo hemos reconocido en la historia de Colombia, con el ejercicio del terror. Se sabe que solo una mente trastornada puede aceptar como natural y deseable la doctrina neoliberal. Ya lo demostraron los neoliberales cuando la única forma en que pudo lograrse imponer su doctrina en América Latina fue a partir de una sistemática ejecución del terror. Ya tenemos casos como el de Argentina, Chile, Brasil, etc. En el caso de Colombia, la estrategia ha sido un poco más sutil, pero no por eso mismo menos tenebrosa. En Colombia se ha apelado al horrorismo como manera de aclimatar los estados mentales y obligarnos a la aceptación trastornada pero feliz de lo que nos quieren imponer. Un pueblo colombiano que venía de una guerra salvaje y fratricida instigada por los gobiernos capitalistas conservadores contra el gobierno capitalista liberal, aunque conservador y liberal sean solo el nombre de los partidos, porque en cuestiones económicas ambos han ido por el mismo camino, en la defensa de sus propios intereses económicos. Entonces la estrategia sutil comienza en los años 70, donde las élites colombianas empiezan a imponer como medio de obtener ingresos una nueva clase de negocio, el narcotráfico. Ese periodo es el que permite a los poderes neoliberales afianzarse en la sociedad colombiana para permearla en todas y cada una de sus esferas. Poco a poco se van aplicando las medidas neoliberales sin que la gente lo sienta. En esos momentos aparece en la escena pública un hombre que es un radical crítico del narcotráfico, pero que no por ello deja de ser uno de los más fieros defensores del neoliberalismo, Luis Carlos Galán, que en sus discursos invoca un salto al vacío, un salto directo, sin mediaciones, violento, agresivo, para que se apliquen las recetas neoliberales para el pueblo colombiano. No hay mayor manifestación de odio y desprecio de parte de una clase hacia otra. Cuando lo asesinan, no lo hacen porque sus ideas vayan contra los principios del terror neoliberal. Ya sabemos que fue uno de los principales ideólogos en ese periodo, sino porque no quiere contar con el narcotráfico para la imposición del modelo neoliberal, como muchos otros sí lo hicieron. Y bien es sabido que hasta el día de hoy el narcotráfico ha sido la fuente más importante para que el neoliberalismo se afiance en Colombia, pues es el producto que mejor representa los intereses del libre mercado que pregonan con majestuosidad los matarifes de la moral y el pueblo colombiano. Sacrificio de la vida a los intereses económicos. Esta doctrina del terror que impulsa el neoliberalismo se basa en un principio ético fundamental, el egoísmo. Ya todos reconocemos las actitudes del egoísta. En términos sencillos, podría decirse que aplica la ley del embudo. Todo para mí, nada para los demás. Y ello lo vemos muy claramente cuando la legislación emitida en los países neoliberales busca defender a los mayores egoístas, los dueños de las grandes empresas y las grandes multinacionales que buscan imponer monopolios en el mundo, impidiendo que cualquier otra persona pueda participar de sus negocios. Ya vemos la creación de esos grandes monopolios, como el de la música, donde solo 3 grandes compañías dominan el escenario mundial, cuando el 80% de las minas de cobre pertenecen a una persona. Cuando Elon Musk justifica las dictaduras neoliberales porque un pueblo no puede tener posesión de sus recursos naturales, pues estos pertenecen a las grandes empresas multinacionales. De ahí que ese egoísmo devenga en acciones políticas como las anteriormente dichas, para imponer los intereses de unos pocos sobre el resto de la humanidad.
En cuanto se sigue este camino, el neoliberal persigue y criminaliza las manifestaciones de solidaridad frente a quienes no ostenten su propia ideología. Pues recordemos que para el padre de esta ideología genocida, la solidaridad no existe en las sociedades neoliberales. Incluso se hace imposible. Ya lo vemos claramente en el caso colombiano enfrentado al venezolano, donde no es solamente una guerra económica, es una guerra de ideologías. Cuando sucede algo en Venezuela, todos los organismos internacionales saltan inmediatamente exigiendo medidas que castiguen muy severamente los excesos cometidos en ese país. Pero hechos tanto o más cruentos suceden en países como Chile, Ecuador y el actual caso del peor de todos estos salvajismos dictatoriales, de lo que le gusta al neoliberalismo, las dictaduras, Colombia. Prácticamente es difícil que estos organismos internacionales saltaran para denunciar con vehemencia y verticalidad los actos violentos de terror cometidos por este neoliberalismo mundial, representado por una de sus figuras más presuntamente sanguinarias, el matarife innombrable, aupado por el presunto pedófilo que aparece en las listas de Epstein y demás séquito de presuntos carniceros. Las intenciones de hacer desaparecer la solidaridad se relacionan con la instauración del orden que más aman y defienden. Cuando se destruye la solidaridad, entonces puede empezar la atomización del conjunto de lo social. Pues para el neoliberal no existe lo social, tan solo es una fantasía que es necesario eliminar por la fuerza y lo único que queda son individuos que pierden toda fuerza de su acción cuando participan juntos en algo más grande que ellos mismos a través de las interacciones sociales. Esa destrucción de lo social prevista por los neoliberales tiene consecuencias muy significativas. La más importante de ellas es que si no existe lo social, sino solamente los individuos, entonces no puede hablarse de derechos humanos, porque solo se puede tratar los asuntos judiciales de lo individual. Lo único supraindividual que ellos plantean es la empresa. De resto, no existe nada más. Una vez que destruimos los derechos humanos, porque si no se puede hablar de derechos humanos, tampoco se puede hablar de humanidad como totalidad. Y si la única salida es lo individual, por eso se da la atomización. En consecuencia, la primera y más importante de las instituciones sociales que es destruida a partir de esa idea de lo individual es la familia. Familia que ellos supuestamente defienden. Entonces, una vez que hemos destruido la solidaridad como principio relacional entre los seres humanos y la hemos reemplazado por el egoísmo, se instaura la competencia como única forma de relacionarse con las otras personas como seres individuales. ¿Acaso hay familia que pueda sustentarse por el egoísmo y la competencia? O más bien, para poder cimentarse requiere hacer uso de la solidaridad como pilar fundamental en el que asentar las bases de una sociedad. Es evidente que sin solidaridad es imposible toda cohesión de lo social, y menos su institución fundante, la familia. Con lo anterior, vemos cómo ese plan de desintegración de la sociedad viene actuando constantemente desde hace años en la sociedad. ¿Acaso hacer la jornada de trabajo algo más extenuante y larga no ha ido destruyendo a la familia porque los padres ya no pueden ejercer su guía acompañando el crecimiento de sus hijos? ¿Acaso no vemos que los modelos de familia que presentan las sociedades neoliberales cada vez son más fragmentados y destructivos? Es decir, la familia cada vez se torna más disfuncional. El neoliberalismo viene preparando este golpe a la sociedad desde hace décadas, pero ante nosotros saca a relucir su fanatismo religioso y conservador al decir que ellos son los únicos defensores de la vida y la familia. Todo lo anterior es simplemente la instauración de la política fundamental que el uribismo en Colombia
y todos los conglomerados siniestros que proponen globalizar este horrorismo, el horrorismo neoliberal mundial, lo que hacen es ejecutar algo que han dado en llamar, y no sin cierta verdad, el odio de clases. El neoliberalismo lo sabe muy bien y actúa conforme a ello. Algunos ahí medio han leído a Marx, encontrado algo llamado lucha de clases. Esta es sin profundizar demasiado, esta es una descripción de la historia humana. Nos dice que en todo tiempo ha habido una serie de conflictos de carácter social porque hay un antagonismo de intereses en el que la clase dominante y poseedora de todas las riquezas, junto con los medios de producción, expropian a los más pobres, a los trabajadores, a los campesinos, etc., para incrementar su propia riqueza y agudizar la explotación de esos pobres para que, bajo su control, produzcan para ellos más y más riquezas. Ese es el punto de partida para el marxismo y la necesidad de hacer consciente al pueblo de ese conflicto silencioso que le es impuesto por parte de sus expropiadores. Pero vemos que las formulaciones del uribismo y el horrorismo neoliberal mundial imponen algo mucho más radical, mucho más profundo, mucho más siniestro y sanguinario. Esto es el odio de clases. El odio de clases es el medio por el cual el horrorismo neoliberal mundial atomiza las sociedades haciéndolas desaparecer para dejar solo individuos que no puedan responder adecuadamente a las acciones de las empresas multinacionales o las grandes empresas. El odio de clases es la acción presentada anteriormente: eliminación de la solidaridad, imposición del egoísmo, impulso de la competencia fratricida, pérdida de los derechos humanos, atomización de lo social, disolución de la familia y, en última instancia, pérdida del horizonte de sentido de la vida humana. Podemos encontrar críticas de parte de los pro vida frente al aborto, pero sin discutir la mejora de las condiciones para que todos los niños tengan los mínimos vitales asegurados, mientras que ellos mismos, estos supuestos pro vida, son defensores acérrimos de las dictaduras que desaparecen, masacran, mutilan, hacen que la vida del ser humano desaparezca en un soplo. Son defensores de los asesinatos sistemáticos, de la pena de muerte, de la violencia absurda y absoluta que solamente puede dejar a un pueblo totalmente traumatizado y afectado por el resto de su historia. Y eso sin contar muchas cosas más. Podrías preguntar, ¿y dónde está el odio? ¿Dónde está el odio? El odio aparece cuando el egoísmo se pone en el centro de las relaciones sociales. Pues en el momento en que nadie está dispuesto a arrodillarse para cumplir los deseos más profundos que yo pueda tener, sean válidos o no, entonces crece en los seres humanos el resentimiento hacia el otro, hacia el prójimo. Ese prójimo que en la Biblia se nos pide amar. Y es que ese prójimo deja de ser aquel con quien yo construyo algo en la vida. Él se transforma inmediatamente y sin ninguna clase de mediación en el enemigo a quien debo destruir para saciar todos mis deseos, justa o injustamente. En el momento en el que el odio se apodera de mí, los demás entran en la órbita de relaciones conmigo en la forma de instrumentos. Si uno mis fuerzas con otro, es porque ese otro me puede ser útil, así como yo a él. Y en esa relación debo ser yo quien menos ofrezca, pero quien más pueda sacar beneficios. En ese preciso momento, es que las relaciones sociales transmutan y se convierten en relaciones económicas. Debo volver mi accionar tan eficiente que entre menos invierta yo, pueda yo ganar muchísimo más. Y con esta economización de las relaciones humanas, desaparece la sociedad. ¿Y qué es lo que aparece en contraposición? Única y exclusivamente el mercado. Así aparece el primer y más grande acto de odio que podamos encontrar.
desaparece el prójimo y nace el instrumento. El otro solo es un instrumento de mi satisfacción y yo de la suya, pero luchando siempre para no constituirme en ese objeto. Así lo dice la canción de Sweet Dreams. Bajo este odio de clases, instigado por el horrorismo neoliberal mundial, el uso de la violencia es un arma perfecta para no perder los privilegios que la imposición mundial de este modelo económico y político han generado para unos pocos. Es por eso que vemos la violencia como instrumento primordial para radicalizar aún más los efectos del odio de clases del horrorismo neoliberal mundial, pues sienten que están perdiendo progresivamente el control y el dominio mental que han ejercido durante décadas sobre el pueblo, sobre todos los pueblos. Y si lo entendemos así, por eso hemos visto una fuerte andanada mundial para calificar a todo lo que se les oponga como si fuera socialismo o comunismo. Lo hemos visto con Donald Trump gritarlo a los cuatro vientos para que la gente lo reeligiera como presidente. Lo hemos visto con Piñera, que dio estatus de horroristas a los manifestantes y dijo que eran socialistas infiltrados con ayuda de Venezuela para desestabilizar al gobierno chileno, y desestimó que esos levantamientos fueran por las políticas de pobreza y muerte implementadas desde la dictadura de Pinochet. Que, como algunos dicen, entre ellos Alexis López, quien en estos momentos es tan popular en Colombia por hablar de esa idea rara y un tanto loca de la revolución molecular disipada, no se atreven a llamarla dictadura, sino un periodo presidencialista en el que pacíficamente un presidente entregó el poder para que otros asumieran el cargo, o como en Colombia, que desde los años 50 toda manifestación exigiendo derechos al gobierno colombiano termina en una ola de represiones, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas a individuos que siempre son tildados de violentos, con intenciones de acabar con la democracia colombiana porque son comunistas guerrilleros. No podemos dejar de pensar que la ideología del horrorismo neoliberal mundial nos destruya a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que desarrollar una resiliencia capaz de volver a despertar la solidaridad entre nosotros como pueblo, porque es que somos hermanos. Lo primero que debemos despertar es la solidaridad entre nosotros. La solidaridad va a ser el acto más revolucionario frente a este sistema de desolación y muerte. Y quiero resaltar algo. En este caso, la sucursal del cielo, no puedo decir el nombre de la ciudad colombiana, capital del Valle del Cauca, para evitar que censuren este video y que probablemente no aparezca para nadie. Esta sucursal del cielo es la que nos está dando el más grande ejemplo de solidaridad entre los hombres. Es un ejemplo de una lucha inconsciente contra el desinterés y la apatía que sentimos contra quien se sacrifica por nosotros. Es una lucha que está tratando de volvernos nuevamente seres humanos. Encontrar que hay lazos más grandes que el interés económico, que la instrumentalización de la corporalidad del otro, a través de la cual nosotros volvemos a encontrar a la persona como persona. Lo volvemos a descubrir como nuestro prójimo. Eso, esa idea que se nos ha olvidado por estar insertos en nuestro propio egoísmo. Espero abordar en el próximo video las estrategias que el horrorismo neoliberal mundial está implementando en Colombia para sumir en el terror a los habitantes de este país. Terror que probablemente más adelante vaya a implementar en tu país para que sientas la desazón y la desesperanza. Sabiendo eso, podrás mantenerte ecuánime porque ya sabes tú cuál es la estrategia del odio de clases que ellos están empezando a utilizar para preservar el poder que están viendo que empieza a caer. Y recuerda una cosa importante que dijo Hayek, el papá del horrorismo neoliberal mundial. Es preferible una dictadura liberal
a una democracia con otra ideología. Pero recuerda que estos horroristas llaman socialismo a cualquier otra propuesta que no sea la de ellos, y por eso la mayor parte de los dictadores en América Latina en los últimos 40 años han sido todos ellos neoliberales, y que en los últimos 21 años ha habido poco más de 5 golpes de Estado neoliberales en la región. Es decir, los únicos que no aprecian la democracia son estos horroristas neoliberales que tienen un plan mundial para hacer de todos nosotros un esclavo más. Abajo la violencia del odio de clases del horrorismo neoliberal mundial. Arriba la solidaridad entre los hermanos. Abajo la violencia del odio de clases del horrorismo neoliberal mundial. Arriba y larga vida de la solidaridad entre hermanos de este planeta en el que vivimos. Abajo la violencia del odio de clases del horrorismo neoliberal mundial. Arriba y larga vida a la solidaridad entre colombianos contra este gobierno narcoparamilitar. Apocalípticamente integrados. Cápsulas de sabiduría contra el malestar. ¿Y qué malestar tenemos en estos momentos? Contra el malestar de la cultura. Hasta la vista, baby.